Vamos a desarrollarlos y pues bueno, a irle. Doctora, Doctora, buenos días. Digan, hola, hola. Doctora, doctora, como estamos empezando un poco tarde, ¿será que puede, antes de empezar, puede pasar las diapositivas por si no alcanzamos? Ya, ya les voy a decir, por son mis consentidos. Ahí está, ahí va. ¿Lo lograron? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. No es mucho, es poco para el día de hoy, así que tranquilos, vamos a alcanzar. Entonces vámonos con lo que es lo primero. Ya hemos visto lo que es el retículo endoplasmático. Entonces hoy día solamente como un repaso. ¿Alguien me quiere decir qué es el retículo endoplasmático? Ya estamos a días previos de su examen. Ya lo hemos visto. Nadie. Bueno, el retículo endoplasmático es una red de membranas dentro de lo que es la célula. Imagínense, háganse de cuenta que es como una fábrica interna que ocupa gran parte de lo que es el citoplasma. Esto representa casi pues la mitad de todo lo que serían las membranas celulares. Tienen una estructura. Esta estructura va a estar formado por túbulos y vesículas, ¿ya? Estos van a estar interconectados entre sí, ¿ya? Estos conductos tienen un espacio interior llamado cisterna, que esto se va a fusionar como un compartimento donde se llevan a cabo procesos importantes. Ahora, va a existir, como les he repetido hasta el cansancio, dos tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Este que tiene pegados en su superficie ribosomas. Se va a encargar principalmente del sistema, bueno, de la síntesis de proteínas, ya que los ribosomas son como unas máquinas que las fabrica. Ahora, el retículo endoplasmático liso ya no tiene ribosomas en su superficie. Su función principal está relacionada con lo que es la síntesis de lípidos y el metabolismo de las sustancias, además de que ayuda en la detoxificación de la célula. Entonces, eso son lo más clave que debemos de saber de lo que es el retículo endoplasmático. Ahora vamos a ir a desarrollar lo que es el retículo endoplasmático rugoso como tal. Entonces, como pueden ver acá en la diapositiva, ya les he dicho que es parte del retículo endoplasmático, que tiene ribosomas, ahí pueden ver, ¿no? Pegados a su superficie, lo que le da el aspecto rugoso. Ahí ven de color azul, esos puntitos negros, esos son los ribosomas. Su función principal, fabricar proteínas. El RER, que sería la forma de abreviación, actúa como una línea de transporte que lleva esas proteínas recién producidas hacia dos destinos. Estos destinos van a ser dentro de la célula para funciones internas y al aparato de Golgi donde las proteínas se empaquetan y se preparan para ser exportadas al exterior de la célula. En sí, el retículo endoplasmático rugoso es como una fábrica de proteínas con una tinta transportadora, porque las produce en los ribosomas y las dirige hacia dónde, hacia la célula que necesita o hacia el Golgi para su exportación como tal. Entonces, vamos a hablar ahora del
otro componente de este RER, del retículo endoplasmático, ¿no? Que sería el REL, el liso. ¿Qué debemos saber del liso? ¿Ya? A diferencia del rugoso, este no tiene ribosoma. ¿Ya? Adheridos, por esto se llama liso. Como pueden ver en la imagen, no tiene esos puntitos negros, no tiene rugosidades, no tiene ribosomas, ¿ya? Entonces, su función principal de este REL del liso va a ser la síntesis de lípidos. Fabrica fosfolípidos y colesterol, que son componentes esenciales de la membrana celular. ¿Qué más va a hacer? Va a almacenar y transportar. O sea, guarda y moviliza moléculas dentro de lo que es la célula. También va a ayudar con lo que es muy importante, la detoxificación celular de sustancias en algunas células, como por ejemplo el hígado, que pueden ser tóxicas. En sí, es como la fábrica de lípidos y de la célula. Y además actúa como un centro de almacenamiento y transporte y más que todo, detoxificación celular. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que son los ribosomas. Estos ribosomas son organelos pequeños de aproximadamente 12 por 25 nanómetros de diámetro, que van a funcionar igual como fábricas de proteínas, como les he indicado, de la célula, ¿ya? Sin ellas no se puede sintetizar lo que es la proteína, no se podría sintetizar lo que es la proteína sin ellas. Entonces, ah, ¿dónde se encuentran? Esto es muy importante. No están en un solo lugar. Su ubicación determina el destino de la proteína, ¿ya? Estas pueden estar en el citosol, donde fabrican proteínas que serán utilizadas dentro de lo que es la propia célula. Por ejemplo, las enzimas del metabolismo celular. O pueden estar adheridas en lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Aquí sí sintetizan proteínas que deben ser exportadas fuera de la célula, ¿ya? Como por ejemplo hormonas o anticuerpos, ¿ya? Entonces, o también pueden estar en lo que se llama mitocondrias, en lo que conocen como ser las mitocondrias, en donde en las mitocondrias van a tener sus propias ribosomas, ¿ya? ¿Para qué? Para fabricar también algunas proteínas internas, ¿ya? O pueden estar en las bacterias, ¿no? En otras células procariotas, siempre están en estas células, siempre van a estar libres en su citoplasma, y así. Continuando, aquí podemos ver los diámetros, ¿no? La estructura, donde podemos ver dos piezas o sea, donde vemos dos piezas como de un rompecabezas, ¿no ve? Cada ribosoma es como una máquina con dos partes que se ensamblan entre sí. Una subunidad grande donde pueden apreciar en la imagen, en la diapositiva, y una subunidad pequeña. Dato clave. Este ensamblaje inicial ocurre en el nucleolo, dentro de lo que es el núcleo, ¿ya? Luego las dos subunidades viajan por separado al citosol y es ahí cuando reciben lo que, bueno, es la orden de empezar, que se unen para formar lo que es el ribosoma funcional. A ver, en sí, entonces, tiene una función. La función va a ser, es la síntesis de proteínas, ¿ya? Así la deben de ustedes traducir. Son las que están encargadas de recibir instrucciones, ya, genéticas del núcleo en forma de ARN mensajero. Leen estas instrucciones y ensamblan los aminoácidos en el orden correcto o sea, que corresponde según la línea celular, ¿ya? Aquí vemos pues un esquema igual de la síntesis de proteínas a nivel ribosomal. Aquí vemos un proceso central. Esta es una diapositiva que nos muestra el flujo esencial de lo que es la síntesis de proteínas, desde la información genética hasta la molécula funcional. En un proceso de 3 pasos claves, donde pueden apreciar en esta imagen, que es la transcripción en el nucleolo, ¿ya? La traducción, que es en el ribosoma, y el ensamblaje de proteínas, ¿ya? Por cada codón que se lee, un ARN de transferencia específico lleva el aminoácido correcto. O sea, el ribosoma
une estos aminoácidos en una cadena larga, la cual se pliega para formar lo que es la proteína funcional. Acá vemos el complejo de Golgi, ¿ya? Ah, como podemos ver, pues es una pila de sacos membranosos aplanados, como pueden ver en lo que es la diapositiva en la imagen, ¿no? Llamados sáculos como tal o dictiosomas. Piensa en un ejemplo en esto, en este esquema, como en el que una planta se empaqueta o sea, y se clasifica, o sea, como una planta de empaquete, ¿ya? ¿Cuál es la función principal de este aparato de Golgi? De este complejo de Golgi, perdón. O sea, la función va a ser, es la parte más importante del aparato de Golgi. Recibe las proteínas que fueron sintetizadas en lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Una vez que las tiene, realiza tres trabajos esenciales, como ser la modificación, les hace arreglos finales, como arreglar los azúcares, por ejemplo, en la glicosilación, para convertirles en lo que va a ser las glicoproteínas funcionales. También va a ser la función de clasificación. Es como que les pone una etiqueta a las proteínas para saber cuál es su destino final. Y finalmente es su función de distribución. Las empaqueta en las vesículas para enviarlas a donde deben de ir. Entonces, ¿a dónde se van a enviar estos paquetes? Fuera de la célula, por el proceso denominado exocitosis. Por ejemplo, vamos a tener hormonas, enzimas digestivas, y etcétera, etcétera. ¿A dónde también las va a dirigir? A los lisosomas, para crear lo que van a ser las bolsas de basura celular, es un decir, ¿no ve? O también va a dirigirse a lo que es a la membrana plasmática, para incorporar proteínas a ella. Así de simple es entonces lo que es el aparato, bueno, el complejo de Golgi. Continuando lo que es el complejo de Golgi. Aquí vemos que tiene dos caras distintas, una cara cis, ¿ya? O de formación, y una cara trans o de maduración, ¿no? En esta diapositiva nos muestra un concepto clave. El Golgi va a ser un organelo polarizado, con un lado de entrada y con un lado de salida. Entonces, esta cara cis, como pueden apreciar ahí, ¿no? Tenemos una cara cis y una cara trans, ¿no? La cara cis, la cara cis o deformación, también se la conoce como la de entrada. Es la puerta de entrada del Golgi. Recibe las vesículas de transición que vienen cargadas con proteínas recién sintetizadas, desde lo que es el retículo endoplasmático. ¿Ya? Y también podemos apreciar en esta diapositiva lo que es la cara trans, o también denominada de maduración, o la de salida, que es la puerta de salida de lo que es el complejo de Golgi. Aquí, como pueden apreciar, emergen las vesículas secretoras, que son más grandes, que contienen las proteínas ya procesadas y empaquetadas, listas para lo que va a ser su envío a su destino final. Ya les he dicho que puede ser fuera de la célula, lisosomas y etcétera. Aquí lo mismo. Ya hemos hablado de todo lo que se puede decir. Aquí tenemos un esquema en donde pues vamos a poder ver igual, ¿no? Cómo se ve aquí el tráfico de proteínas en el complejo de Golgi, ¿no? Esta figura es del libro de Gardner, donde vemos el complejo, o sea, es un proceso complejo de modificación, clasificación y transporte de proteínas. Las proteínas sintetizadas en lo que es el retículo endoplasmático rugoso, que van a viajar por lo que son, viajan en las vesículas recubiertas hacia la cara cis, de lo que es el Golgi, etc. Ahora vamos a ver lo que son las lisosomas.
Los lisosomas, ¿qué van a hacer? Son organelos que están relacionados directamente con las acciones de digestión celular, ¿no? Entonces, este sistema digestivo de la célula, ¿qué va a pasar? Pasamos ahora a los lisosomas, ¿no? Que son unos organelos, ya, como les he dicho, esenciales. ¿Qué son? Son vesículas esféricas delimitadas por una membrana que contienen enzimas digestivas potentes en su interior. La función principal de estos lisosomas va a ser ¿qué? Digestión intracelular. Actúan, por ejemplo, a ver, les voy a dar como en esta célula vamos a tener en el estómago, por ejemplo, en el estómago de la célula, su función va a ser degradar y o digerir materiales que, por ejemplo, ingresan desde el exterior, ¿no? Esto puede ser con el alimento u otras. Y en el alimento también pueden ingresar bacterias u otras, entonces este se va a encargar de digerirlas. Entonces, o también puede digerir organelos viejos o dañados de la propia célula. ¿No? O acumulaciones de materiales de desecho celular. ¿Dónde se va a originar lo que es este lisosoma? Estos lisosomas se forman a partir de vesículas que se desprenden del complejo de Golgi, de la cara trans, ¿ya? Las cuales contienen las enzimas digestivas producidas por lo que es el retículo endoplasmático rugoso y procesadas en lo que es el Golgi. Ya hemos dicho todo eso. Se fabrica en el retículo endoplasmático. La. Ahora, acá vemos, en este esquema vemos lo que son los procesos o sea, vemos los endosomas y los lisosomas, el sistema de ingestión y de digestión celular. En esta diapositiva se puede explicar cómo la célula incorpora materiales del exterior y los digiere en un proceso fundamental para la inmunidad y nutrición, así como la limpieza celular. Entonces, aquí vemos cómo los endosomas, ¿no? Como pueden ver en la imagen, y lisosomas trabajan juntos. Los endosomas son estaciones de clasificación que reciben lo que entra a la célula. Y los lisosomas son las plantas de procesamiento, donde ese material se degrada. Entonces, los dos tipos de ingestión, como ser endocitosis y la fagocitosis, para que ustedes entiendan, no es más que comer, cómo come la célula, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que ingiere partículas sólidas, grandes, como por ejemplo puede ser bacterias o restos celulares. O la pinocitosis, que yo lo veo como beber, como es de fluido extracelular. Entonces, ¿qué quiere decir en este proceso de pinocitosis? Que ingiere líquido extracelular y todo lo que, o sea, y más que todo, todo lo que es, o sea, las pequeñas moléculas disueltas, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace este proceso de pinocitosis la célula? ¿Ya? Lo hace a través de la membrana plasmática. Como pueden ver en esa imagen, ¿no? De la diapositiva, cómo están viendo que se invagina, formando lo que es una pequeña vesícula, ¿no? Este es un proceso continuo en casi todas las células, como pueden apreciar. Entonces, aquí vemos un resumen de lo que es el proceso de fagocitosis. Es el proceso de absorción de partículas grandes como ser microorganismos, fragmentos celulares, células. Por ejemplo, ahí tenemos los eritrocitos muertos, ¿no? Todo lo que ya no le sirve a la célula. Esto suele ser realizado por células especializadas denominadas lo que son los fagocitos. Los principales fagocitos ya en este sistema celular serán ¿cuáles? Los neutrófilos, monocitos que circulan por la sangre. Cuando los monocitos abundan en el territorio sanguíneo y entran en un tejido conjuntivo, ¿ya? Conjuntivo para llevar a cabo su tarea de fagocitosis, pasan a denominarse lo que es los
Macrófagos. Ahí es el origen de estos macrófagos, de los fagocitos más grandes de lo que es el sistema celular, ¿no? Ahí vemos un esquema en donde vemos las tres vías de lisosomales, donde se ve la digestión externa e interna, donde podemos ver un resumen visual de las tres funciones principales de lo que es el lisosoma, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la pinocitosis. La pinocitosis, como pueden ver en la imagen, ya la teníamos en una previa diapositiva. Yo lo veo como beber. O sea, es como beber el fluido extracelular a través de la membrana celular, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva nos muestra un detalle crucial de lo que es la pinocitosis, que a veces se pasa por alto. Es un proceso de reciclaje constante de la membrana plasmática, ¿ya? Vamos a ver un proceso básico donde la célula realiza el proceso de pinocitosis como que bebe líquido extracelular junto con sus moléculas disueltas, formando pequeñas vesículas, como pueden apreciar ahí en la imagen. Doctor, Y aquí, una pregunta. ya, dime. Eh, en la diapositiva dice que capta sustancias del espacio extracelular añadiendo las vesículas. ¿A qué se refiere con las vesículas que transportan las... ¿Qué sustancias sería? Aquí están, o sea, volviéndolo a repetir, ¿no ve? Aquí ves en la imagen esa vesícula, eso es lo que capta, eso es lo que capta. Las células ya Sí, hemos dicho que pueden pero ser, o ¿de sea, qué está constituida una vesícula? ¿Qué sustancias transporta la vesícula que entra hacia el sitio? bueno, las sustancias van a ser más pequeñas, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, como por ejemplo todas las moléculas disueltas, como lo que es, a ver, ¿qué le puedo decir? Eh, Partículas más pequeñas. En la fagocitosis son las partículas, la ingestión de partículas más grandes, mientras que en la pinocitosis ingiere, o sea, líquido extracelular de todas las moléculas pequeñas disueltas en la membrana plasmática. Esto se invagina formando estas vesículas. Ya en aquí no van a ingresar moléculas grandes. Aquí son más las moléculas más pequeñas que van a estar en el líquido extracelular a través de lo que es, mira, ahí está la vesícula que va a ingresar a través de la membrana plasmática. Se va a invaginar. Sí, doctora, entiendo esa parte en que la vesícula va a ser introducida al citoplasma a través de una invaginación. Lo que me confunde es que en la diapositiva dice transportan dichas sustancias. ¿Qué sustancias podría ser? Porque eso es lo que no entiendo, porque en la otra, en la fagocitosis, pues sí sabemos que transportan moléculas de gran tamaño, pero acá en la pinocitosis dice dichas sustancias. ¿A qué se refiere con dichas sustancias? Las sustancias más pequeñas, o sea, obvio que si son más pequeñas, las cuales pueden estar disueltas por fuera de la membrana celular, las cuales van a ser, pueden ser desechos, no son desechos de la célula, pero tienen que ser de menor tamaño, ¿entiendes? Desechos de la célula y así, ¿ya? Ahora, vamos a hablar lo que son las vacuolas. ¿Qué son las vacuolas, niños? ¿Qué han podido ver o leer de lo que es la vacuola? Es un organelo que almacena agua. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguien quiere aumentar algo? Líquido y nutrientes para la célula. Sí, sí. O sea, son almacenes y depósitos celulares, ¿ya? Aquí podemos ver en la diapositiva donde vemos cómo se introduce o sea,
un organelo muy versátil, ¿no? Especialmente importante como es la célula. Esta es una célula vegetal, pero también representa a una célula animal. Entonces, ¿qué son? Son vesículas grandes o depósitos dentro de lo que es la célula, ¿ya? Perdón, me están ahí llamando. Ahora, dentro de lo que es la célula, ¿ya? Estas, como pueden apreciar en la imagen, están delimitadas por una membrana llamada, la membrana la llamamos tonoplasto, como pueden ver en la diapositiva, ¿ya? El origen de estas vacuolas se forman a partir de la función de vesículas derivadas de lo que es el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, así como también de la membrana plasmática. La función de estas vacuolas, ¿cuál va a ser la función? ¿Ya? En las células vegetales son enormes, estas vacuolas, ¿ya? Son grandes y las funciones que cumplen van a ser las principales de almacenamiento de agua, como dijeron, nutrientes y también la de pigmentos. Además de que van a dar una cierta turgencia a lo que sería la planta, ¿ya? En las células animales son más pequeñas estas vacuolas, ¿ya? Y suelen tener funciones las mismas, almacenamiento, pero que va a ser temporal, y de transporte, como ser las vacuolas digestivas, o sea, similar, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es, bueno, la vacuola animal, la otra era la vegetal, como les había indicado. Esta vacuola animal va a actuar como, aquí lo dice en la diapositiva, y pueden ver el esquema, ¿no? Va a actuar como un lugar donde se almacenan proteínas para su uso posterior o para su exportación, como es en el proceso de la exocitosis. Esta vacuola animal además puede ser usada para el proceso de lo que es la endocitosis. Entonces, su función principal va a ser de almacenamiento temporal de proteínas u otras sustancias que pueden ser usadas después por la célula o exportadas al exterior mediante el proceso de exocitosis. Ya hemos visto las vacuolas vegetales. Aquí tenemos las funciones importantes que tienen estas vacuolas. Las principales, como acá la pueden ver, pueden actuar como un depósito temporal de alimentos, ¿ya? Las antocianinas tienen pigmentación que da color a lo que es los pétalos. Generalmente poseen enzimas y pueden tomar la función de los lisosomas. Ya está. Niños, al hilo, porque ya me están llamando que hay que salir. Entonces, ahí tienen la bibliografía y pues desearles éxitos. Este es lo último el último tema que se avanza en lo que es la materia de histología. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.